Muy bien, muchas gracias. Es realmente un honor para mí poder compartir esta tarde con ustedes y en especial presentar a quienes me acompañan en la mesa, el doctor Gabriel Zanotti y la magíster Anielka Munkel-Olson, que van a continuar con las exposiciones en el marco de esta jornada sobre libertad religiosa, económica y política, particularmente enfocando en este caso, por parte del doctor Zanotti, una visión del liberalismo clásico como garante de la libertad religiosa y por parte de Anielka acerca de la importancia de la fe y la libertad en la lucha contra la pobreza. Quisiera presentar en primer lugar a quien va a tomar la palabra inmediatamente, que es el doctor Gabriel Zanotti. Es cofundador y director académico del Instituto Acton Argentina, además de profesor full-time de la Universidad Austral. Es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, esta casa en la cual nos reunimos en el día de hoy. Voy a ser breve porque tiene el doctor Zanotti un currículum muy importante y quisiera destacar simplemente algunas de sus obras y aquellos que han sido puntos más importantes de su carrera académica. Ha publicado, es un especialista el doctor Zanotti en epistemología, especialmente de las ciencias sociales y también en el conocimiento de la economía, particularmente de la Escuela Austríaca de Economía. Su tesis de doctorado muestra un intento de diálogo entre su sólida formación tomista y el conocimiento de la Escuela Austríaca, ya que es un intento de mostrar una fundamentación filosófica, según la filosofía de Santo Tomás de Aquino, de la teoría económica, de la teoría de la acción humana de Ludwig von Mises. Entre las obras que quisiera yo destacar, escritas por el doctor Zanotti, quisiera señalar Ética, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, El humanismo del futuro, El método de la economía política, Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la praxeología, que es el título de su tesis doctoral, la publicó en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en el año 2004, varios años después de su realización, pero finalmente está con nosotros. Finalmente, quisiera destacar La economía de la acción humana y la antropología cristiana y economía de mercado, un libro publicado en el año 2011 que tuve el honor de escribir el prólogo. Yo quisiera destacar del doctor Zanotti que, a mi juicio, tenemos el privilegio de contar con quien es, en habla hispana, el principal especialista en cuanto a interpretar la posible vinculación e integración entre una visión liberal clásica de la organización social y la fe cristiana, y particularmente los principios de la moral social cristiana. Buena parte de su vida académica y de su vida no académica la ha dedicado el doctor Zanotti a este objetivo. Eso es lo que lo ha llevado hace unos 10 años a intentar fundar y finalmente lograr fundar en la Argentina el Instituto Acton Argentina, del cual él es su director académico, y me honra a mí con la posibilidad de acompañarlo en esta tarea que nos entusiasma tanto. Sin más preámbulos, Gabriel. El título de esta conferencia es El liberalismo clásico y su importancia para la libertad religiosa. Quiero decir que tengo plena conciencia de que el título es controversial, que sacar a relucir el liberalismo clásico, cuando hasta ahora se había hablado de rule of law, puede resultar
como dije, muy problemático, pero quiero decir que lo estoy haciendo totalmente a propósito. Dado que está lleno de sacerdotes y obispos, posiblemente pueda tomar una confesión con alguno de ellos después, ¿no? Así que quiero decir que lo hice con total y completa maldad. Bien. El primer punto que quiero tocar es, y que se va a entroncar con el último, es que en la tradición liberal clásica que defendemos en el Instituto Acton, esta última aclaración es muy pertinente, dado que hay muchos tipos de liberalismo clásico. Insisto con liberalismo clásico porque en Estados Unidos es obligatorio referirse a classical liberalism, ¿no? De lo contrario puede haber una gran confusión. No es lo mismo John Locke, Mises, Hayek, Hume, no es lo mismo que Habermas o Rawls. Estos dos últimos autores se los conoce como liberals. Pero yo me estoy refiriendo a la tradición liberal clásica. Pero no todos en la tradición liberal clásica se fundamentan en el derecho natural y en la ley natural cristiano-católica con base en Santo Tomás de Aquino. Pero es mi caso. Y por lo tanto yo creo que la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales de la persona que más manifiesta la condición de dignidad humana y de estar creados a imagen y semejanza de Dios, y que más tiene que ver con un derecho que yo no sé si se podría decir que es anterior a la libertad religiosa y que prácticamente es eje central de la libertad personal en la esfera política, que es el derecho a la intimidad personal, esto es, el derecho a la ausencia de coacción en acciones privadas, que no perjudiquen a un tercero ni la moral pública y que, como dice sabiamente el artículo 19 de lo que fue nuestra Constitución Liberal Clásica del 53, son acciones que quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, que es una redacción muy buena, porque fíjense que los constitucionalistas no dijeron que las acciones privadas son todas buenas, dijeron que quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, con lo cual ese artículo 19 no hacía más que dar un marco constitucional a la distinción entre ley natural y ley humana que ya había hecho varias veces Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica cuando habla acerca de la ley y aclara que la ley humana no abarca todo lo que abarca la ley natural. Quiere decir que ya había una base cristiana para la tolerancia y respeto de aquello que la ley humana no debe abarcar. Por supuesto, no era el siglo XIII el momento de la libertad religiosa, pero sí estaba como una semilla dentro de la tradición cristiana que fructificó en el Concilio Vaticano II. Ahora, lo interesante de esta libertad religiosa, fundamentada en la ley natural, es que los demás derechos individuales están también basados en esta libertad religiosa. Y esto es importante porque en el magisterio anterior al Vaticano II hubo algunos problemas con lo que la tradición liberal clásica ha llamado libertades individuales. Libertades como libertad de expresión, libertad de educación, la misma libertad religiosa, no eran vistas con buenos ojos por Gregorio XVI o Pío IX, dadas las circunstancias históricas del momento, donde prácticamente el debate era estados pontificios versus imperio napoleónico. Por eso el magisterio de la Iglesia tuvo que hacer un esfuerzo importante, tuvo que hundir nuevamente su mirada en la misma tradición de la ley natural para encontrar un fundamento de estos derechos individuales, tarea que poco a poco fueron realizando con gran esfuerzo y con mucha lucidez Pío XII y Juan XXIII. Ahora,
En ese sentido es importante decir que la libertad religiosa fundamentada en el Vaticano II y expresada en el Decreto de Libertad Religiosa puede ser considerada a su vez como el fundamento de las demás libertades individuales, y en esa medida, en la medida que la libertad religiosa no se contradiga con el magisterio anterior, tema en el cual Mario Szilard también es especialista porque conoce muy bien el pensamiento de Martin Ronheimer, en la medida que esta libertad religiosa no se contradiga en lo esencial, como dijo por ahí Benedicto XVI, con el magisterio anterior, entonces tampoco estas libertades individuales se van a contradecir con el magisterio anterior de la Iglesia Católica. Pero ¿qué ocurre? Hemos perdido un poquito de conciencia de lo que significan las libertades de expresión, las libertades de educación y de asociación, por el avance del welfare state, por el avance del Estado-providencia. La libertad de expresión significa sencillamente la libertad de expresar las ideas en la prensa en el sentido analógico del término, sin censura previa. La libertad de educación significa lo mismo, significa la ausencia de coacción sobre la conciencia en materia educativa. La libertad de asociación significa también la libertad de asociarse con otros para forjar un sinfín de sociedades intermedias. Históricamente esto tuvo mucho que ver en el Estados Unidos que sabiamente supo describir Tocqueville. Pero el avance del welfare state y del Estado-providencia ha ido minando lentamente el significado de estas libertades individuales. Las proclamamos, las decimos, sin saber que las hemos perdido. Hablamos habitualmente de libertad de expresión, de libertad religiosa, pero mi tesis es que el avance del Estado-providencia, el avance de un Estado que trata de monopolizar la oferta de bienes públicos en materia de salud y educación y seguridad social, ese avance del Estado o ha destruido totalmente a las libertades individuales o ha restringido muy injustamente su ejercicio, y cuando digo muy injustamente me refiero que ese avance del Estado ha restringido el ejercicio de las libertades individuales y de la libertad religiosa contrariamente a lo que manda la misma ley natural. Por ejemplo, prácticamente yo creo que no hay libertad de educación en muchos lugares del mundo cuando el Estado dicta los contenidos mínimos obligatorios y los colegios nominalmente llamados privados tienen que seguir esos dictámenes. Creo que no hay libertad de asociación en materia de salud cuando el Estado dictamina los contenidos de la salud pública obligatoria y por lo tanto no se respeta la libertad de conciencia en esas materias. Creo que no hay derecho al matrimonio cuando desde fines del siglo XIX se ha institucionalizado en casi todos los países del mundo un matrimonio civil que a veces resulta obligatorio para las diversas denominaciones religiosas. Creo que no hay libertad de expresión cuando, en vez de referirnos a la libertad de expresión, estamos acostumbrados a hablar de un supuesto derecho a la información que sería provista objetivamente por el Estado, contrariamente a las interpretaciones malignas de los privados y sus corporaciones. Y sin embargo, la letra de todo esto, les aseguro, ha surgido en pensadores europeos, y luego, por supuesto, que descansan tranquilamente en sus glorias, mientras los dictadores latinoamericanos cruelmente atentan contra las libertades de lo que deberían ser sus ciudadanos, basados en este tipo de bibliografía, toda muy bien presentada y adornada. Ahora, yo creo que por eso lo que voy a decir es controversial. Yo creo que los católicos en general, no estoy haciendo estadística, me estoy refiriendo a lo que un pensador como Gadamer llamaría un horizonte de comprensión. A mí me parece que el pensamiento católico en general no ha sido del todo sensible a la pérdida de las libertades individuales. Me parece que
no nos hemos dado cuenta. Entonces me incluyo así como pensamiento católico, ¿no? Y me refiero a los católicos que escriben, no me refiero al magisterio, aunque también esto alcanza a la parte prudencial del magisterio de la Iglesia. Hay un libro que el Instituto Acton tuvo el orgullo de publicar el año pasado, del padre Gustavo Irrazábal, donde él afirma que gran parte de la dificultad que la República Democrática ha tenido en cuanto a su aceptación por parte de los católicos en Argentina se debe a lo que él llama el mito de la nación católica. Esto es, que tanto por izquierda o por derecha, los laicos católicos en general, con gran anuencia de la jerarquía, han supuesto que la Argentina es en realidad una nación católica que desde el Estado tiene que bajar legislaciones católicas, y allí, en ese pensamiento, el tema de las libertades individuales, el tema del Estado de Derecho, el tema de la República prácticamente no aparece. Y por eso, gran parte de la intelectualidad católica argentina ha tenido prácticamente el comprensible atrevimiento de igualar a la doctrina social de la Iglesia con el partido peronista, y cualquier liberal clásico que intente decir lo contrario es prácticamente excomulgado, de hecho, de la comunidad del pensamiento católico argentino, si bien en los últimos años la situación ha mejorado, o de lo contrario no estaríamos aquí. Vamos a dar ejemplos concretos de lo que ha sucedido en nuestro país. Gran parte de los pensadores católicos no tuvieron problema en aceptar el sistema de educación privada de incorporación por gestión propia en los años 60, donde los colegios privados tuvieron que aceptar obligatoriamente los planes estatales como condición para que sus alumnos pudieran dar exámenes en los colegios católicos. Los católicos en general no han tenido ningún problema en que la Secretaría de Salud Pública domine absolutamente las políticas de salud mientras estuvieran de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Los católicos argentinos inmediatamente a fines del siglo XIX y principios de esto hicieron un empate con los que proponían el matrimonio civil y aceptaron el matrimonio civil obligatorio, monogámico e indisoluble en aquella época, como condición previa para el matrimonio religioso, lo cual fue y sigue siendo un atentado a la libertad religiosa más elemental. Y hasta hoy, donde la ley de matrimonio civil ha degenerado en lo que ha degenerado, los católicos tienen el uso y la costumbre insólito en nuestro país de pasar por el registro civil como condición para asumir el matrimonio religioso. Que eso prácticamente espero que haya caído en desuetudo, pero sigue sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Porque me parece que entonces no se ha advertido que el avance del Estado en materia de salud, educación, matrimonio, seguridad social, es un grave avance contra las libertades individuales, y no se advierte hasta que se toma conciencia de cómo el Estado, a través de esos instrumentos jurídicos, puede violar totalmente la libertad religiosa. Pero cuando lo hace, ya es tarde. No solamente en Argentina, sino en Europa y en Estados Unidos, muchos católicos en este momento están enérgicamente protestando contra los avances que violan la libertad religiosa. Por ejemplo, en materia de educación se pretende que los criterios de salud reproductiva, contrarios a la ley natural católica, sean enseñados obligatoriamente en todos los colegios, cualquier sea su denominación religiosa. Ahora entonces nos damos cuenta de la violación que eso significa a la libertad de enseñanza. Ahora estamos hablando de libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza había sido violada antes. Apenas cedimos en que el Estado pudiera fijar los contenidos obligatorios de los colegios privados. ¿Cómo puede ser que nos sigamos haciendo la pregunta, comillas, de si debe haber o no educación sexual en los colegios, comillas, sin distinguir entre el sector privado y el estatal,
cuando una inmediata solución sería decir que si los colegios privados son privados, deberían ellos mismos decidir esa cuestión. Pero ni en Argentina, ni en el Pacto de Bruselas, un poco sí más en los Estados Unidos, donde quedan restos de libertad, a nadie se le ocurre hacer ese planteo. ¿Cómo puede ser que sigamos hablando de libertad de salud cuando ya no la tenemos? Ahora pedimos libertad de conciencia para los médicos que son obligados a hacer el aborto, para los ginecólogos que son obligados a enseñar la salud reproductiva según las Naciones Unidas. Pero si no hubiéramos consentido con las legislaciones del welfare state, los hospitales y sanatorios privados no estarían obligados a cumplir con esas legislaciones. Sin embargo, lo están desde el momento en que, sin darnos cuenta, cedimos ante el avance del Estado en esas materias. Y ya es tarde, ya es muy tarde, me parece. ¿Cómo puede ser que nos hagamos escándalo por el matrimonio civil disoluble homosexual, cuando en realidad no debería haber matrimonio civil? ¿Por qué tiene que haber matrimonio civil? ¿Por qué el Estado tiene que avanzar sobre el tema del matrimonio? ¿No hubo una encíclica de León XIII, Arcanum Divinae, donde León XIII decía que no debía haber matrimonio civil? ¿Qué pasó con eso? ¿No nos hemos olvidado? ¿Qué ocurrió? ¿No puede ser acaso posible que según el artículo 19 de la Constitución Nacional, todos, católicos y no católicos, nos casemos según nuestra conciencia sin que el Estado intervenga? ¿No se nos pasa eso por la cabeza? ¿Tiene que el Estado estar metido en todo aquello que corresponda a la intimidad de nuestra vida? Eso es lo que grandes pensadores de izquierda, como Habermas, por ejemplo, han llamado la colonización del mundo de la vida, ¿no? Y si el matrimonio es muy importante para el bien común, es precisamente la tradición liberal clásica la que nos permite entender que cuanto más importante es algo para el bien común, más privado debe ser. Cuanto más importante es algo para el bien común, más privado debe ser, porque privado no significa privatizar. Privado significa libertades individuales. Privado significa todo ese conjunto de vida social espontánea que surge a través del uso de las libertades individuales, que no es individualismo, es vida en sociedad, en común, libremente, a través de las libertades individuales. La dicotomía no es entre individuo y comunidad. La dicotomía es siempre entre el nosotros alienante del estatismo y el nosotros libre y dialogante que se pueden dar solamente en las sociedades donde sus instituciones republicanas son las instituciones republicanas de la tradición liberal clásica que nace en los Estados Unidos con la Constitución originaria de 1787 y con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. El único momento en toda la historia de la humanidad, cuasi milagroso, pero no extrañamente emergente de la civilización judeocristiana, el único momento en la historia de la humanidad donde una serie de personas decidieron organizarse sobre la base de que Dios ha creado todos los seres humanos iguales y libres e intitulados de los siguientes derechos, a saber. En medio de la crueldad de la historia humana, esa declaración es prácticamente un milagro de Dios bajado del cielo. Y prácticamente fue así, porque no hubiera podido emerger esa declaración si no hubiera sido por la tradición judeocristiana, como bien reconoce Benedicto XVI en un texto que vamos a reflexionar mañana en otro evento. Por lo tanto, yo creo que debemos tomar conciencia de que no vamos a defender la libertad religiosa si no adoptamos drásticamente determinadas soluciones y si los católicos, en vez de estar siempre atrás protestando, no pasamos adelante. Pasar adelante significa que nosotros debemos ser los difusores del derecho a la intimidad personal, con todas las consecuencias que eso implica. Nosotros debemos ser los impulsores del verdadero derecho a la libertad de enseñanza. Debemos defender la autonomía total y completa de los colegios privados con respecto a los planes estatales. Debemos defender la autonomía total y completa de los planes de educación de los institutos privados con independencia de los planes estatales de salud.
Debemos estar en contra, aunque esto sea controversial, del matrimonio civil. Y el debate entre matrimonio homosexual o no homosexual se acaba ipso facto. Debemos propugnar en la sociedad de que el matrimonio es un tema religioso y aquel que sea no creyente se casa según su conciencia con un contrato privado. Debemos estar en contra del llamado derecho a la información. No hay información que debe ser provista por el Estado. Hay diversas interpretaciones del mundo. Los católicos no debemos mirar al Estado diciendo, ahora yo te voy a dar cuál es la información objetiva. No, los católicos debemos ser conscientes de que nuestra religión es una visión del mundo, es una interpretación que tiene la máxima verdad revelada y que como tal debe ser defendida con los instrumentos de la libertad de expresión del liberalismo clásico. Liberalismo clásico, con esto concluyo, y ya habrán visto que tengo mucho para confesarme después, liberalismo clásico que se basa en el derecho a la intimidad personal. Porque si hay un sabor amargo que queda después de leer a grandes autores liberales clásicos, es como si ellos dijeran, diciendo permanentemente de que la libertad de uno termina donde comienza la del otro, es como si ellos dijeran que la esencia de la libertad política consiste en no atentar contra derechos de terceros, and that's it. Es como si los liberales estuviéramos diciendo que hay que defender las libertades individuales y la vida del otro no importa. O que el fundamento de la libertad individual es que mi vida es mía y la tuya es tuya. Pero eso no es cristiano. El cristiano se preocupa del otro. El cristiano intenta hablar con el otro, dialogar con el otro, mostrar su propio horizonte. Pero cuando lo hace respetando el derecho a la intimidad del otro. Por eso el cristiano y el católico no avanzan sobre la conciencia del otro. Por eso el cristiano y el católico imitan a Dios, que siempre dialogó con el ser humano y nunca avanzó. Pero por lo tanto, la base del liberalismo clásico es el derecho a la intimidad personal basada en la ley natural, y no en la ley natural racionalista del siglo XVII, sino en la ley natural con base en Santo Tomás de Aquino. Ese es el punto de encuentro entre la tradición cristiana y el llamado liberalismo clásico, que significa, vuelvo a decir, la defensa de las libertades individuales dentro de un contexto institucional que ha sido dado por la historia de los Estados Unidos. Historia que no es etnocéntrica, historia que no es monopólica, sino que, como bien dice Winston Churchill en la historia de Inglaterra, es una historia que se abre a toda la humanidad. La Constitución de los Estados Unidos y las libertades individuales defendidas por el Common Law británico no es algo específicamente europeo, nace de un contexto judeocristiano, pero es ofrecido a toda la humanidad como el camino que toda la humanidad tiene que transitar para respetar la condición de imago Dei, para respetar la condición de persona creada a imagen y semejanza de Dios. Toda persona está creada a imagen y semejanza de Dios y estamos en un momento histórico donde parece que eso casi se ha perdido definitivamente. Por más controversial que haya sido mi ponencia, los exhorto a pensar todo esto porque estamos en un momento dramático de la historia. Muchas gracias.